las eliminamos, ¿no? Hasta que no comprendemos la vacuidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues eso. En relación a, porque hemos dicho antes que las mentes virtuosas son antídotos a... No, en relación a que si no desarrollamos la vacuidad, no alcanzamos el renacimiento humano perfecto, por esto, por no haber podido eliminar las visiones erróneas. Sin realizar la vacuidad no se puede alcanzar un renacimiento humano porque siguen estando las visiones erróneas. A ver. Tomani mosu matogi parto lokshi dendri yora. Lokshi yora. Lokshi yana nanzo migi luden kandes totu ludes. Togi göreve. Lokshi yana. Lokshi yana. Nanzo migi luden totu girves. ¿Qué visiones erróneas? La colección transitoria. Pena jikta yona. Nanzo migi luden totu girves. La única forma de alcanzar un renacimiento humano es teniendo la visión de la colección transitoria. Sin la visión de la colección transitoria no se puede alcanzar un renacimiento. Nosotros, ¿cómo acumulamos karma? Acumulamos karma porque tenemos ignorancia. Si no tenemos ignorancia, ¿cómo acumularíamos karma para renacer? Eliminando la ignorancia. Motivados por el aferramiento propio, podemos practicar una ética. Entonces, la colección transitoria y practicar una ética no es contradictorio. De hecho, la única forma de poder acumular el karma necesario para alcanzar un renacimiento humano es teniendo ignorancia, porque sin ignorancia de la colección transitoria no podríamos acumular el karma para obtener un renacimiento humano. Porque cuando tenemos teniendo ignorancia, aún teniendo la visión de la colección transitoria, no necesariamente tenemos que acumular karma negativo, podemos acumular karma negativo y karma positivo. La visión de la colección transitoria es el aferramiento a la entidad propia, no es no virtuoso. Es un aferramiento, no es una acción no virtuosa. Y la visión de la colección transitoria se puede dividir en dos: la visión de la colección transitoria intelectualmente adquirida y la visión de la colección transitoria inherente o de que está innata. Entonces, la visión de la colección transitoria intelectualmente adquirida, hasta que no seamos seres arias y estemos en el camino de la visión, no se abandona. Sin embargo, la visión de la colección transitoria innata, incluso los bodhisattvas, mahasattvas y los bhumis las tienen. Por ejemplo, teniendo la ignorancia del aferramiento a la entidad propia de la persona, podemos practicar una ética, podemos practicar la generosidad, podemos practicar virtud. De la misma forma, con ese mismo aferramiento también podemos practicar la no virtud. Entonces se puede practicar ambas cosas teniendo ese aferramiento a la entidad propia de la persona.
hay que acumular el karma para renacer como Dios, acumular el karma para renacer como humano o acumular el karma para tener un renacimiento inferior. Hay que acumular karma. Si no, no se pueden adquirir estos renacimientos. De hecho, solamente los seres ordinarios son los que acumulan karma nuevo, son los que producen karma nuevo. Los seres nobles, a partir de ser un ser Arya, no se acumula karma nuevo. Hay karma presente anterior, pero no se va acumulando karma nuevo. Esto se refiere al karma que proyecta. Están los karmas que proyectan a vidas futuras. Los nobles no acumulan karma nuevo que proyectan vidas futuras. Solamente los seres ordinarios son los que acumulan karmas que proyectan nuevos, o bien o karmas que proyectan positivos o karmas que proyectan negativos. Y para que eso ocurra, para que puedan acumular esos karmas que proyectan o bien positivos o bien negativos, tienen que tener ignorancia. Sin ignorancia no se puede acumular karma. Porque nosotros, todos nuestros agregados, todas las partes de nuestras conciencias están contaminadas. No hay ni una sola parte de los agregados y de la conciencia que no esté contaminada ahora mismo. De hecho, todo nuestro cuerpo, de los pies a la cabeza, átomo por átomo es la verdad del sufrimiento. No hay ni un solo átomo de nuestro cuerpo, de los pies a la cabeza, que no sea la verdad del sufrimiento. Incluso la virtud que practicamos es una virtud contaminada, no puede ser virtud no contaminada. Así que somos de la naturaleza de la verdad del sufrimiento y de la verdad del origen. Incluso la virtud que practicamos es virtud contaminada. Por lo tanto, a pesar de que acumulamos virtud contaminada, esa virtud contaminada es la que usamos para alcanzar un renacimiento positivo. Un renacimiento positivo solamente se puede hacer con esa virtud contaminada. Incluso la liberación que alcanzamos la hacemos ahora mismo con esa virtud contaminada. Y para acumular esa virtud contaminada, la ignorancia es necesaria. La ignorancia es una visión errónea, la visión de la colección transitoria es una visión errónea, pero es necesaria para acumular el karma para un renacimiento positivo, para un renacimiento afortunado. Hay que hacer una diferencia entre nosotros aquí lo hemos dicho visión errónea, pero seguro está diciendo que sería como una percepción errónea. Hay que hacer una diferencia entre una percepción errónea y una visión errónea. Si os acordáis, dentro de los factores mentales están las aflicciones raíces y dentro de las aflicciones raíces están las visiones erróneas. Dentro de las visiones erróneas
hay una, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el término, no sé si vosotros acordáis, que es precisamente negar que existen cosas que existen, como por ejemplo las tres joyas, los renacimientos, etc. ¿Os acordáis cuál? Malicia, codicia y visiones erróneas. Pero por lo que se ve no se llaman visiones erróneas en ese caso. Son percepciones erróneas. Vale. ¿Qué sería una visión errónea? Aquí lo traduce como visión perversa, pero bueno, sería como están las visiones erróneas y luego hay una percepción errónea, percibir que no existen las tres joyas, que no existen el renacimiento. O sea que lo que incluiría las 10 acciones negativas sería la percepción errónea, no la visión errónea. Miguel Chubón era. Miguel Chubón tenjo nalo la lota tabanare. Es precisamente eso. De hecho, debería de ser al dentro de las 10 acciones no virtuosas hay 3 dementes, las 3 dementes que son la avaricia, la intención maliciosa, codicia y visiones erróneas, decíamos hasta y las visiones erróneas, pero realmente la visión errónea es una buena traducción de eso. Y las de las 6 aflicciones raíces deberían de ser las percepciones erróneas. Por ejemplo, la visión de la colección transitoria que acaba de mencionar Ánila sería una percepción errónea, una de las 5 percepciones erróneas. Por lo tanto, vemos la diferencia. Una cosa son las percepciones erróneas y otra cosa son las visiones erróneas. Las percepciones erróneas son estas percepciones que incluye, por ejemplo, la visión de la colección transitoria. Y no todos nosotros tenemos percepciones erróneas y tenemos no visiones erróneas, tenemos percepciones erróneas. Y esas percepciones erróneas son necesarias para acumular el karma para tener un buen renacimiento. Entonces, una percepción errónea no es contradictorio con acumular el karma necesario o practicar una ética necesaria para un buen renacimiento. Hemos dicho que para poder obtener un renacimiento, para renacer, tenemos que tener los 12 vínculos. Lo hacemos a través de los 12 vínculos. El primero de los vínculos es la ignorancia. Esa ignorancia es el aferramiento propio. Entonces vemos como desde un principio nos muestra que para renacer es necesario que ese primer vínculo del aferramiento propio esté presente, ya bien que sea aferramiento a la entidad propia de los fenómenos o el aferramiento a la entidad propia de las personas. Eso es necesario para acumular karma, para actuar, y luego eso lo deja la huella en la conciencia mental. Eso luego es abonado por los vínculos del apego y del aferramiento, y es así como se obtiene de nuevo otro renacimiento. Sin embargo, cuando habla de ese primer vínculo, que es la ignorancia, esa ignorancia se refiere a 2 cosas. La ignorancia que ignora la ley de causa y efecto y la ignorancia que ignora la vacuidad. La primera, que se denomina literalmente la ignorancia que ignora la talidad, se refiere a la ignorancia que ignora la vacuidad. Y el karma precisamente se acumula a través de esa ignorancia que desconoce la vacuidad, no a través de la ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto.
Y la razón por la cual tratamos de desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad es para deshacer esa ignorancia, la ignorancia que desconoce la vacuidad. Ahora, este primer vínculo también se refiere a otro tipo de ignorancia. Esa ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto. Esa ignorancia que desconoce que de una causa virtuosa un buen resultado surge. Sin embargo, la ignorancia que hay que eliminar es la ignorancia que desconoce la vacuidad, porque si eliminamos ese vínculo, ese tipo de ignorancia, podemos eliminar entonces el resto de los 11 vínculos. Entonces, una vez que eliminamos el aferramiento a la entidad de la persona, es cuando eliminamos el resto de los vínculos. Y esto es una percepción errónea. Y la ignorancia que está en el centro de la rueda de la vida. Sibe colonando la chida, te echa shedan timu yora. Timu ti carece y tu cheva careres. Timu tira, tanda yela tambo yora, maripa tambo yora. Timu será te conoce muy maripa Timu se churwa, Timu maripa se tere, Timu maripa se. Rawa, chero number shiro lojo Timu tere. Chero number jiji shiro lojo Timu rewa. Timu se meshi bachi. Yiti meshi bachi Timu. Tada tere Timu laga mango yorwa. Dendal no Timu yore, tekonani no Timu yore. Jena tere Timu di yiti meshi bala. Ko jiba yinda ko Timu se. Timu maripa se. Este tipo de ignorancia, normalmente en el centro de los 12 vínculos tenemos los tres venenos, el apego, el enfado y la ignorancia. A pesar de que se traduce en ignorancia, la palabra en tibetano no es la misma que la del vínculo. O sea que sería algo como confusión, como oscuridad, sería más o menos el significado. Y ese tipo de ignorancia o de confusión sería lo opuesto a la sabiduría que sabe discernir entre los fenómenos. O sea que es un tipo simplemente de desconocimiento, es el no saber, el desconocer, es a lo que se refiere el cerdo o esta ignorancia del centro de la rueda de la vida. Por lo tanto, este tipo de confusión, este tipo de oscuridad, ¿qué es lo que nos produce? Nos produce un desconocimiento de los objetos. En vez de permitirnos conocer las cosas, nos hace desconocer las cosas. Y la mente que deshace ese tipo de confusión, de oscuridad, es la sabiduría que sabe discernir entre los fenómenos, es la sabiduría que comprende las cosas. Entonces vemos que esto es distinto a la ignorancia. La ignorancia del primer vínculo puede ser dos, o bien la ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto, o la ignorancia que desconoce la vacuidad. A veces se usa la palabra ignorancia, a veces se usa la palabra desconocimiento, a veces se usa la palabra oscuridad en castellano. Todas esas palabras son sinónimos de desconocer algo. El desconocimiento, la oscuridad, la ignorancia, todos esos son sinónimos. ¿Quién produce el desconocimiento? El no conocer algo. Es la ignorancia la que produce desconocimiento. Cuando digo, esto no lo entiendo, esto no lo sé, ¿por qué no sabes algo? ¿Por qué no entiendes algo? Porque hay algo que te está impidiendo ver. Hay una mente
un estado mental que te está impidiendo conocer, que te está impidiendo comprender. Es una oscuridad, la oscuridad del desconocimiento, de la ignorancia. 제가 말하는 참아 또만이 돈이 대화나니 시월 되대. 또만이 시대. 또가 되대. 돈이 되대. 돈이 시대 되대. Todos nosotros ahora queremos realizar la vacuidad, queremos comprender la vacuidad, queremos saber qué significa la vacuidad. 제가 돈이 나중에 무슨 거를 미게 통해나 신경을 신나서 되대. Todos estamos esperando, tenemos la esperanza de poder comprender la vacuidad y poder verla como si la viésemos con nuestros propios ojos. 신경 되거든. 되게 신경만 되거든. 되게 매시게 지니 뭐 마셔. Y a pesar de que deseamos verla, de que deseamos comprenderla, hay algo que nos está impidiendo verla, hay algo que nos está impidiendo comprender. 어떨래 머리 봤어. Es la ignorancia. 하고 있습니다. ¿Lo habéis entendido? 돈바님 된뒤 아주 시원 되게 뭐가 깊지 뒤에 넣어야 머리 봤어. Hay algo que impide, que oscurece nuestra capacidad de percibir, de comprender el significado de la vacuidad, a pesar que deseamos comprender la vacuidad. 또 먼저 같이 싸운다는 또 돈이 되고 실미 되고 내실 가지고 그 뒤는 되고 집에 넣어야 되겠다. 뒤집이 넣어야 머리 봤어. Tratamos de comprender la vacuidad, tratamos de ver la vacuidad, de comprenderla. Sin embargo, hay algo que nos está impidiendo, hay algo que oscurece nuestra percepción de la vacuidad. ¿Qué es eso que oscurece? ¿Qué es eso que nos hace desconocer, no entender la vacuidad? Es precisamente esa mente de la ignorancia. 또 뒤집이 넣어야 파스 맵서야 가르고 있으나 돈이 되니 돈이 되니 야나 공리지 그랬어. 공리지 넣어야 그 맵서야 돼. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eliminar este oscurecimiento que nos impide ver la vacuidad? Ir familiarizándonos poco a poco con el significado de la vacuidad. Al ir familiarizándonos poco a poco vamos eliminando esas capas de oscuridad que nos impiden ver la vacuidad. 그래서 머리밭이 안에 뜯어 집어버렸어. 민밭 집어버렸어. La ignorancia es como la oscuridad, es igual a la oscuridad. 싫어디 나와도 집어버렸어. Mientras que la sabiduría es como la claridad, es igual a la claridad. 제가 나올래 이제 뭐 민밭 가지고. Cuando surge la claridad, cuando hay luz, la luz destruye la oscuridad. 어때래 제가? 그래서 싫어기 민밭이 세트고 말이야. Por eso es la sabiduría la que tiene el poder, la capacidad de eliminar toda la oscuridad. 다티 싫어기 민밭이 파 세트 되는데 안에 배나 컴바티 나고 잘라라서 멍쉬쉬어서. 배 너고니나? 배 너고나 전이나? 로촌 내가 있나? 너고니나? 가르치 그랬어. 잘라 이 말이 왔어. 잘라 배나 배나 컴바티 나라 잘라 자심 전야여. 지들 로촌 너고나 전이나? 고치는데 통말을 와 잘라디 들어가 말이 왔어. Por ejemplo, si entras a una habitación donde hay muchas cosas y estás buscando algo, pero la habitación está muy oscura, ¿vas a encontrar o no vas a encontrar lo que estás buscando? Lo más probable es que no, porque está todo oscuro y hay muchas cosas, no puedes ver, no puedes distinguir lo que es una cosa y lo que es otra. Si la habitación está totalmente oscura, si no hay ni un atisbo de claridad, si tenemos a lo mejor una vela, aunque sea pequeñita, y vamos poco a poco, es probable que eventualmente encontremos lo que estamos buscando. Pero no tenemos ni eso. Estamos en la oscuridad absoluta, nothing de nothing. Eso es la ignorancia. Así podemos ver la ignorancia. Esa cosa valiosa que estamos buscando es la vacuidad. Sin embargo, hay algo que nos está impidiendo ver esa cosa tan valiosa que estamos buscando, y es la oscuridad. La oscuridad nos impide reconocerla. Tenemos ojos, podemos ver, tenemos visión, tenemos vista para ver. Sin embargo, como está todo oscuro,
No vemos nada dentro de la habitación, no reconocemos las cosas. La sabiduría son como esos ojos que nos permiten ver. Si encendemos la luz, entonces ¿cómo activar mucho más o intensificar nuestra sabiduría? Cuando encendemos la luz, lo vemos todo, vemos exactamente dónde está todo. Así es la sabiduría es como esta luz. Cuando desarrollamos esa sabiduría que comprende la vacuidad, ¿qué es lo que hacemos? Estamos eliminando ese velo, esa capa de oscuridad que nos impedía ver el objeto que estábamos buscando. Poco a poco vamos quitando esas capas de oscuridad y gradualmente se va esclareciendo el objeto, se va esclareciendo el significado de la vacuidad hasta que se nos aparece tan claro como si lo estuviéramos viendo con nuestros propios ojos. Los seres Arias, los seres nobles, su realización de la vacuidad es exactamente, ven la vacuidad como nosotros vemos las cosas con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque han eliminado toda la oscuridad que estaba impidiendo su percepción de la vacuidad. Cuando hablo de quitar la oscuridad, hablo de quitar la ignorancia. Cuando quitas la oscuridad de la ignorancia, entonces puedes ver aquello que estaba siendo oscurecido por esa ignorancia. No hace falta simplemente, o esto no se aplica solamente al tema de la vacuidad, se aplica a cualquier tema. Cuando estamos estudiando, ¿por qué no entiendo algo? ¿Por qué no me sé esto? Porque hay un desconocimiento y ese desconocimiento lo produce la ignorancia. Hay algo que nos impide ver, por mucho que estudiemos, muchas veces por mucho que estudiemos, no entendemos, no comprendemos. ¿Por qué no comprendo? ¿Por qué no entiendo esto por mucho? ¿Por qué no puedo aprender esto por mucho que lo estudio? Y es porque hay algo que te está impidiendo hacerlo, eso es la ignorancia. Entonces podemos usar diferentes términos, como hemos dicho, ignorancia, oscuridad, desconocimiento, confusión. Todos esos términos son distintas palabras, pero tienen el mismo significado, tienen la misma función. En relación a los 12 vínculos de originación interdependiente, el primer vínculo, que es ignorancia, tiene dos aspectos. La ignorancia que ignora la ley de causa y efecto y la ignorancia que ignora la vacuidad. Es la ignorancia que ignora la vacuidad, se refiere al aferramiento a la entidad propia de la persona, la que nos hace acumular karmas que proyectan nuestras vidas futuras. ¿Más preguntas? Bueno, esto es... Lo que voy a decir ahora no es una afirmación, es un, bueno, como el budismo está bien debatido, ¿no? Y pues es un debate sobre lo que ha dicho de la perseverancia, es súper importante y aplicado a todo y es así, 100%. La pregunta es sobre qué piensa que será sobre un tema que le voy a exponer. ¿Qué piensa que será de las personas, por ejemplo, que no son monjes, no están en un monasterio y también quito las que están jubilados o jubiladas y tienen todo el día, ¿no? La gente, gente que tiene hipotecas, mujer, hijos, un trabajo de un montón de horas,
Y a lo mejor tiene mucha aspiración por practicar el Dharma y estudiar, pero claro, la mujer que le molesta, el hijo, no sé qué, la hipoteca, tal, pues le quedan 5 minutos, ¿no? Y aún así se quedan horas de sueño mejor para practicar, incluso encuentras tiempo para ir al centro, ¿no? Esta gente, aunque no la haga bien, la preparación, la motivación, ¿qué piensa que será de esta gente? Porque yo les admiro, ¿sabes? También que se la de lo pongo de su lugar. Mi mancho va chizo nanola, ane kunzo chawada ane da busha mara, ane mancho va tadun game di shuyo mara. Mancho va lega yore, kiemi kyoga yore, pugo yore, ane kunzo dusu shirayo mara. Dusu mena yang tadun kunzo di dusu sogi yore di chozo la yoya ki dusu sogi yore, chamsanda des gongya ki dusu sogi yore. Kirang ki kunzo la kunzo kirang 건조기 골라 건조 가래요스. 건조 가래. 건조 가래. 야오레스 lugares. 건조까지면. No tengo ninguna opinión. Vea. Está muy bien. 저도 거들려면 몇 가지는 약으로. Cuanto más puedan ir al centro, mejor. 저는 저도 밀년이 가래, 밀년 가래. Ah. 밀년이 가고요. 밀년이 가버려. 내가요. ¿Qué es mejor, que vengan o que no vengan al centro, según tú? No, la pregunta, bueno, el centro era una masa más. Yo me refiero a la práctica cuando digo que incluso sin hacerla bien, porque no se puede, ¿no? Más A enfocado. veces solo puede encontrar un momento de hacer un manejo de energía en su casa, ¿no? Pero esa aspiración de hacerlo, a pesar de que no se puede, que yo la valoro, ¿sabes? Porque lo ideal sería tener todo el día, porque hay gente que no lo tiene, entonces yo los admiro realmente, ¿sabes? 만약에 단다 계실 날 저와 모시 단죽 그래서 제가 개천보다 레키는데 송라 그다음에 가시기 제가 차고 시고 전에 콘서트 제약이 두수 시라다 라기오면 이따도 콘서트 제약이 다시 제기요. 톱시 제 지금 시행을 최셔야 가르잖아. 그때 톱시 제 지금 시행을 해. 그래서 최셔야 가래. 저러다 단다란 전주 생계고 걔는 양과를 해야 되다. 걸리걸리 매전제 니리 상탄제 지시 쓰고. Cuando yo hablo de estas cosas, por ejemplo, realizar la práctica de forma perfecta teniendo estas 3 etapas, es para que poco a poco se vaya desarrollando y tratéis de hacerlo, no porque lo tengáis que hacer de forma inmediata, sino precisamente para que lo vayáis desarrollando poco a poco, no es algo que se hace inmediatamente. Ina konsuki también tenso que cheaki tuso yo mare mena yang tatun cheaki tabsi chegore tenso yago shigoras. 그래서 도그래. chema tuba yang. 제마도는 강토도 제마도 싫어 야고 매전에 답해. 로. 다 제토바도 왜 싫어 야고 아래 콘솔은 내가 저 들었다고 그러고 제내 제토바도 할래요. Es increíble que personas que no tienen mucho tiempo hagan su mejor esfuerzo por hacer lo que pueden. El que tú hagas lo que tú puedes hacer, lo mejor que puedes, eso ya es increíble. Luego hay personas que tienen más tiempo. Sin embargo, la gente tiene tiempo, no es que no tenga tiempo, porque la gente encuentra tiempo para irse de paseo e irse de vacaciones. ¿Puedo añadir algo? Tienen tiempo para irse a comer con los amigos 2, 3, 4 horas. A veces para comer incluso se tardan 2, 3, 4 horas. En 15, 20 minutos puedes terminarte la comida. Y se puede hacer y después se puede practicar. Pero ¿qué pasa? Que nos gusta estar relajados. Todo el tiempo relajado. Y entonces nos gusta no hacer nada. El tiempo de ocio. Y eso se llama la pereza de estar apegado a actividades negativas. ¿O no? El aviso, lo puedo decir, ¿no? No, digo otra cosa, por ejemplo. Aquí en Occidente es una sociedad muy materialista, en realidad. O sea, aquí lo que se valora es lo que haces y lo que ganas. En general, no estoy hablando de... general. Es así, es así.
내가 검제 저도 제가 녀도 메스 녀도서 말해서 검제 책자로 녀도 메스 또 저를 칼라산으로 소지 숨쉬는 냐고 로야 되세요. Gente que dice, yo no como voy al centro, yo no tengo tiempo de ir al centro, no tengo ni media hora para ir a meditar, pero sí tienen 3 horas para ir a comer, ¿no? Eso es así, ¿no? Bueno, sí, si quitamos esas 2 horas, pues la podríamos iluminar por esas 2 horas de menos, pero bueno, sí, eso es verdad. Sí, es verdad. 주선이 돼서 공견에 되나 그냥 공견나야 그든 자주 되는데스. 아, 지금 비슷하다 말씀. Que forma más cerrada de pensar. No, yo creo que es abierta, en realidad. Yo estoy exponiendo una cosa de aquí. Digo que... No hace falta pensar en que nos tenemos que iluminar en esta vida para practicar. Porque si no, te vuelves, te aferras al resultado. Te quedas en un extremo, te vas a un extremo. Si no, caemos en el extremo de que si no podemos practicar hora tras hora tras hora, entonces mejor no practicar. Voy a tratar de practicar un mes a ver si veo Manjushri, pero si no en un mes si no veo Manjushri se acabó, dejo la práctica. Qué malo es Manjushri que no se me aparece. Y acabamos en eso, caemos en ese extremo. ¿Puedo decir lo último? Es muy corto. Esto es un debate, yo estoy debatiendo. El budismo está bien debatir. Yo te estoy debatiendo. Pues yo contesto, entonces contesto. Pues entonces digo, esta es una sociedad muy materialista, en la que se valora lo que haces y lo que ganas. No estoy hablando de aquí, digo en general. Entonces, es muy normal que a veces alguien que dedique, no yo hablo de mí, que yo practico muy mal. La gente que practica bien y dedica mucho tiempo, que lo miran como un perro verde. Bueno, en realidad está haciendo algo muy virtuoso, ¿no? Aquí, muy divertido. 저랑 카열에 제공 거로 카열에는 소설 내가 지냈다. 소설 봐서 저거 좀 그냥 되죠. 지난게 너배 치부터는 럽제 뒤터는 콘솔라 가르 제 두고도 다보디 카열에 콘솔라 라고래. 네. 저랑 보니까 거기서 카열에 토네 일이 매진아. 시랑을 저거 좀 또. 내가 지내러 봐. 도전 양보 님 따반 리대고. 코로나 수치 두자 로인 선배 팔아 너네 칠도네 상단에 가지고 있어 공통도에 만 원래 담보디 Lo primero, de hecho, la primera práctica es simplemente una práctica, valga la redundancia, muy práctica en nuestra vida diaria. Si tenemos que ir al trabajo, estar con amigos y amigas. Lo primero es ver, cuando estoy con mis compañeros del trabajo, cuando estoy con mis amigos, con mis amigas, ¿cuánta paciencia soy capaz de practicar cuando me dicen algo que no me gusta? ¿Qué tan armoniosa es mi relación con mis compañeros de trabajo? Yo me considero a mí más importantes que ellos, los considero a ellos más importantes que mí. Eso es lo primero a investigar, lo primero a analizar. Si te das cuenta de que lo estás considerando a ellos un poco más importante que a ti mismo, quiere decir que lo que estás aprendiendo del Dharma te está siendo de beneficio. Sin embargo, si desprecio más a mis compañeros, si los miro por encima del hombro, si me enfado más con ellos, quiere decir que no estoy consiguiendo mi objetivo al practicar el Dharma. Entonces, es así como veo si mi práctica de la meditación está surtiendo efecto o no está surtiendo efecto. La práctica del Dharma
es en todo momento, esté con quien esté con mis compañeros de trabajo, esté en la oficina, esté con mis amigos. Vamos a dejar a un lado todos los seres. Vamos a dejar a un lado a todos los seres y pensemos en la gente que tenemos a nuestro alrededor todos los días. ¿Cuánto soy capaz de ayudar a esas personas? ¿Qué tan paciente puedo ser con ellos? Si realmente me veo capaz de practicar de esa forma, entonces hay un propósito en mi práctica del Dharma. Estoy cumpliendo mi objetivo practicando el Dharma. Y después eso lo puedo ya empezar a aplicar a otras personas. Esa es la práctica diaria. Una práctica. Ser paciente cuando alguien me está haciendo enfadar, eso es una práctica, eso es practicar. Es cierto que en los textos se habla de alcanzar la liberación, de iluminarse, todo eso, pero dejemos eso a un lado y vemos hay que ver qué es lo que puedo yo practicar en mi vida diaria, qué es lo que puedo poner en práctica. Lo que no es correcto, o lo que me muestra que no estoy practicando bien, es que cuando una condición pequeña se me pone enfrente, cuando me encuentro con una dificultad pequeña, me enfado enseguida, me perturbo enseguida, me agito enseguida. Entonces esa es nuestra práctica ahora, no tratar de iluminarse en una vida. No, pero la pregunta, yo no había hablado de mí, que yo soy un mal practicante, ya lo digo yo, con lo cual ya está, pero hablo de esta gente, pues lo digo porque la Mazo Rinpoche una vez oí que dijo que los occidentales eran capaces de sacar ese tiempo e intentar hacer incluso compromisos de las iniciaciones y tal, que para él eran héroes, ¿no? Entonces, claro, una parte es la falta de rigidez y hay otras partes pues, que halagan, y yo para mí, a veces es muy difícil, yo siempre quiero expresar esto, que hay muchas actividades y que esa aspiración, aunque la hagan bien, que es muy valiosa, ¿sabes? Las ganas. 첼라 차고 얘나 양다 두치 체기 탑시 체기여라스 안에 테마치 라마소베지 디 미텐소키 한사야레스 이거네 한사야레 간세나 콘소 칸뚝뚝 콘소 두즈 메나얀다 둔 체체기 탑시 체기여레스 콘소 모네 다 한사야레스 제자 미카시 겔라카시 페치디 디 당기 민두스 랍시기레 이네 초스 쳔발라타나 모네 한사야라고 차대요라 네 가셔 항상 말이야. 저거죠. 미카시 항상 라 미참 항상 가야 말. 그 야고래 뭐네. 야고 싫어래. Ese tipo de personas son increíbles que pueden hacer eso. Aunque va a haber personas que se sorprendan por el esfuerzo que están haciendo o personas que no se sorprendan. Pero sí. Eso da igual, quien se sorprenda o no se sorprenda o que piense que es bueno o que es malo, da igual. Por ejemplo, tú que tienes trabajo y que también estás muy ocupado, siempre vienes al centro. Eso a mí me sorprende. Pero yo no quiero hablar de mí, yo en realidad no era de mí, era de gente que yo no tengo hijos. Yo de verdad que me sorprendo mucho. Entonces lo hago bien. Muy bien, lo hace muy bien. No, yo lo que era, en realidad es para que quisiera entendiera que nosotros sabemos que pues que aquí es difícil y la gente te juzga por lo que tienes. Entonces hay gente que se dedica, intenta mejorar lo máximo posible. Entonces pensaba, es una broma, digo, pero si la gente de sociedad te ve raro y luego vas al maestro y te esfuerzas mucho y también te dice que lo haces mal, todo el mundo quiere que lo haces mal, ¿sabes?
es una tontería, pero... 아니 야구 저기도 저는 야구 Acabo de decir que lo haces bien. 하이즈는 치즈 디나라 미테즈기 저거 카레 지단 쳔보 카레라 잘라는 지단 쳔보 쉬워요라 지단 미치기 냠네 쳔나 콘서 아 미티 펜자 쉬워레 네 미녀로 같이 근데 이거는 미삼아 야가 미치면 미카샤게 나 야구를 넣어 그래 미카샤가 더 잘해 이 개화가 니네 이제 수수게라기 수수라 아다 계란기 칸체바디 당기민두스 아니 저 지네 저 소소 제라도 계란 당면도 쓸때 럽잖아 소소 제라도 넣어 제라도 계란도 지금 당면도 동그랗게 납 채고 그래서 럽잖아 Lo que diga la sociedad da igual. Alguna gente te va a decir que lo que estás haciendo está bien, otra gente lo que te va a decir que está mal, eso da igual. Si por otro lado tu maestro te dice que no estás haciendo lo suficiente es porque te está dando un consejo, te está dando una instrucción. No te va a decir... Cuando te dice que no estás haciendo lo suficiente o que no lo estás haciendo bien, no es porque te esté criticando o te quiera hacer mal, es porque te quiere dar un consejo. Es como un padre a un hijo. Los padres a los hijos les dicen, no le hacen cosas para hacerles daño, sino para hacer que mejoren. Sin embargo, los hijos piensan todo el tiempo que los padres los están regañando todo el tiempo. Los padres, con todo el amor del mundo, tratan de corregir a sus hijos para que mejoren. Y los hijos todo el tiempo pensando, ay, que ve que me está regañando, que me saben. Eso es verdad. pero un poco chamo ya forma de niente Pero ya cuando nos hacemos mayores y crecemos nos damos cuenta que lo que nos decían nuestros padres era por nuestro bien. Y lo pensamos, decimos, hay que ver, mira lo que me decía yo, que me enfadaba por esto y al final era por esto y tenía razón. Entonces cuando tu maestro te diga, si vuestros maestros dicen que no es suficiente, no es para dañaros, es para que hagáis más, es para que os esforcéis más, es para que mejoréis. Igual que los padres dicen muchas veces, esto que estás haciendo no se hace así, esto no es suficiente lo que estás haciendo. Y no es porque tengan una mala intención, no te quieran hacer daño. No, por supuesto. En vez de tomárselo a mal, aprendamos a tomárnoslo a bien. Saber tomar el consejo que nos están dando. Por eso, que estés tan ocupado y que vayas al trabajo y que todavía encuentres tiempo para venir aquí el fin de semana, es realmente increíble. No es sorprendente que Nuria con todo el trabajo que tiene, que Joan con todo el trabajo que tiene y que todavía vengan aquí al centro. Todos vosotros, que la mayoría tenéis trabajo y vais al trabajo y tenéis que hacer un montón de cosas y todavía venís al centro, ¿no es increíble? Entonces, es increíble que vengáis aquí al centro a pesar de que estáis muy ocupados. Ahora, una vez que habéis venido, tenéis que poner en práctica lo que aprendáis aquí. Si no, si venís aquí, encima de que estáis súper ocupados, hacéis el esfuerzo por venir aquí y encima luego no ponéis en práctica lo que aprendéis aquí, ahí sí que estáis perdiendo el tiempo. Si no vais a poner en práctica lo que venís aquí a aprender, es mejor que os vayáis, en vez de venir aquí, que os vayáis a dar un paseo por la playa. Por lo menos si cuidáis de vuestra salud, yendo a dando un paseo por la playa. Tenemos que comprender bien cuál es el objetivo al venir aquí. Hemos venido aquí con un objetivo, si no, no vendríamos. Tenemos un objetivo al venir aquí. No venimos aquí para hacer una fiesta, ni para bailar, ni para nada de eso.
No venís aquí a escuchar un concierto porque yo ni sé cantar. Entonces lo más importante es que tratemos de hacer lo mejor que sepamos hacer. Tratar de esforzarnos lo que podamos esforzarnos. Y hacerlo lo mejor que podamos es perfecto, ya con eso es suficiente. Y no hace falta que digas que eres un mal practicante, porque no es cierto. No, es que no quería hablar de ello, yo quería esta pregunta que fuera de beneficio porque hay un choque cultural, pero no me he entendido bien, pero bueno, es que no quiero hablar todo el rato yo tampoco. Pero la idea era que yo no he encontrado un tibetano en mi vida que se sienta culpable, por ejemplo. Pero eso es una cosa cultural. Entonces aquí en cambio le dices a uno, lo haces mal, y te das con el látigo. Son culturas, pero es que no quiero seguir tampoco, pero la idea era que se diera cuenta que hay un choque cultural, ¿sabes? Que no es lo mismo, por ejemplo, el Tíbet que aquí, pero bueno, no quiero alargar esto, ¿sabes? ¿Lo traduzco o no lo traduzco? Es que yo creo que no, mejor que no, ya no sé. Yusha, Laura. Es que si no se hace muy largo. Kain sena kongita, tanti nga zuti mutune jokoya mindu na tagas kain sena. Chiwada mareta kongi samsure. Kain sena. Que cuando tenga, porque me dice, a ver, dame la pregunta, digo, no es una pregunta, es su opinión. Y dice, bueno, cuando tenga así, mejor que venga arriba y me lo cuente. Cuando estemos aquí, a hacer preguntas sobre el Dharma. Y cuando tengáis opiniones sobre algo, podéis venir arriba, que estoy tranquilo, y me podéis decir, mira, te quiero contar una cosa. Tengo una opinión sobre algo y me gustaría contarte. Por eso. Si no, se aburren los demás. Cuando queráis podéis subir arriba y contarme lo que queráis, cuando estoy arriba. Y si tenéis preguntas, cuando digo haced preguntas, si puede ser relacionado con el texto, con lo que hemos visto anteriormente. Hay un montón de preguntas que hacer. Hemos hablado sobre la impermanencia, sobre la muerte, sobre la pereza. Hay un montón de preguntas que hacer, lo que pasa es que no sabéis hacer preguntas. ¿Yo o él? Tú. Sí, vale. Pero cuidado, Vale. Es por saber si nos podría hacer describir su experiencia personal de cómo ha sido deshacerse de los velos que le dejaban ver esta vacuidad en todas las cosas, ¿no? Es importante las preguntas, ¿por qué? Porque cuando vosotros hacéis una pregunta, yo entiendo cuál es vuestro nivel de Dharma, cuál es vuestro nivel de conocimiento. Cuando no hacéis ninguna pregunta, ¿yo cómo puedo saber cuál es vuestro nivel de conocimiento? De la forma en la que alguien hace una pregunta o de la pregunta que hace, yo puedo saber cuál es vuestro nivel. Entonces, ya de la pregunta veo, digo, mira, este entiende bastante bien. La otra semana la semana pasada que estuvimos en Cádiz, en el campo de Gibraltar, hacíamos unas preguntas súper enrevesadas las preguntas. Preguntas que me hacían a mí pensar. Preguntas que en ese momento podía contestar, pero que luego me tenía que ir a casa y volver a darle vuelta y pensarlo para responderles bien la próxima vez.
obviamente no es todo el mundo dentro de la clase, hay personas que tienen un nivel más alto y saben preguntar cosas más precisas, otras personas que no. Y eso que no tiene nada que ver los centros. Aquello es un grupo de estudio que lleva solo 4 años. Aquí, ¿cuántos años llevamos estudiando el Dharma? ¿Y cuántos maestros tenéis? Allí no tienen ni maestros y solo llevan 4 años. Allí solamente llevan 4 años y ni siquiera tienen un maestro. Y yo solamente he ido un par de veces. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría pues tienen mucha formación, tienen muchos estudios y tienen mucha formación de otras áreas y por eso. Y las preguntas que hacen son increíbles. Venga, ahora a tu pregunta. Repito, sí. No, sí. ¿Cuál era su experiencia personal de cómo ha sido, si puede hacer una descripción de cómo ha sido deshacerse de los velos que le dejaban de ver las cosas como vacías, ¿no? Yo no he eliminado mi ignorancia. Pero algún velo a lo mejor sí, ¿no? Yo tengo todas las aflicciones. Sí. Somos exactamente iguales tú y yo. Soy exactamente igual que tú, con todas las aflicciones, con enfado, con apego, con ignorancia, con todas las aflicciones. Lo único que a lo mejor hay un poquito de nivel, una cosa es que se manifiesten y otra cosa y que no se manifiesten, pero de que están, están. Yo soy una bolsa de defectos, no tengo ni una sola cualidad. Lo único que yo he hecho ha sido estudiar los textos de Buda y sobre todo los textos de Nagarjuna que hablan sobre los razonamientos para eliminar la ignorancia y realizar la vacuidad. Y lo único que yo lo que hago es reflexionar sobre esas cosas y a veces llego a como alguna conclusión pensando, sí, esto debe de ser así, sí, esto debe de ser así, pero no tengo ni una sola realización. Pero alguna de esas comprensiones o reflexiones que ha hecho, si las pudiera compartir, ¿no? Yo, de hecho, lo que os comparto aquí es lo que yo he aprendido de Nagarjuna, y es lo que Nagarjuna indica que es lo que hay que hacer para eliminar la ignorancia. No os hablo de mi propia experiencia. Y os enseño y os comparto lo que he estudiado y he aprendido que dice Buda y que dice Nagarjuna. Buda dice que para eliminar las aflicciones hay que hacer esto, y Nagarjuna dice que para eliminarlas hay que hacer lo otro. Eso es todo. Entonces, cuando yo estoy dando enseñanzas, no os creáis que es porque yo lo he realizado y entonces os estoy compartiendo mi propia experiencia, porque no es así. La única forma, por lo tanto, de eliminar esa ignorancia y ir quitando los velos de esa ignorancia es pensando sobre la vacuidad. La vacuidad es lo único que puede ir eliminando esos velos de ignorancia. Como por ejemplo cuando meditamos en una deidad,
la deidad se hace a través de pensar y de surgir de la vacuidad. O sea que siempre hay que tratar de cultivar esos estados mentales que comprenden la vacuidad. Hay que primero purificar todos los fenómenos en la vacuidad, o sea, hacer que todo desaparezca en la vacuidad, y de ahí tratar de cultivar un poco de bodhicitta, tratar de pensar en bodhicitta. Y pensando así, primero desarrollando esa comprensión de la vacuidad, o purificando todo en la vacuidad, haciendo que todo desaparezca en la vacuidad, luego desarrollando bodhicitta, así es como realmente empiezan a surgir realmente pensamientos altruistas. Y es importante unir estas dos cosas, porque si solamente nos dedicamos a pensar en la vacuidad en sí no nos va a hacer querer ayudar a los demás, no nos va a incitar, no nos va a animar a ayudar a los demás y desarrollar una mente altruista. Vemos, por ejemplo, que los arhats, que todos los practicantes del vehículo inferior, ya tienen la realización de la vacuidad, sin embargo no desarrollan la actitud altruista. Entonces lo mejor es unir esa visión de la vacuidad, esa comprensión, ir uniéndola poco a poco con amor, con compasión, con bodhicitta, y ahí sí que se vuelve una práctica de buena calidad. En resumen, cuando estemos bien, felices, a gusto, tenemos que meditar en bodhicitta. Cuando estemos mal, preocupados, con problemas, tenemos que meditar en bodhicitta. Sin pensar en bodhicitta, si no pensamos en bodhicitta, no se va a poder alcanzar la iluminación, no se puede. No solo no se puede alcanzar la iluminación, pero es que ni siquiera se puede alcanzar el camino de la acumulación del bodhisattva. Para llegar al camino de la acumulación, para entrar en ese camino, hay que desarrollar bodhicitta. Y si es necesario para el camino de la acumulación, ya ni hablar para la iluminación. Antes de desarrollar bodhicitta necesitamos adiestrarnos en amor y compasión, ¿verdad? Y para poder desarrollar amor y compasión, tenemos que enfocarnos en los seres. El amor solo se puede desarrollar en base a los seres, y la compasión solo se puede desarrollar en base a los seres. Y eso se describe de forma muy detallada precisamente en este texto, en el Bodhisattva Charyavatara. Entonces, en resumen, cuando estemos bien, cuando estemos felices, hay que meditar en bodhicitta. Cuando meditemos en vacuidad, seguidamente hay que meditar en bodhicitta. Que ni siquiera le he preguntado, digo, ni siquiera se te han reducido así un poquito los velos, el grosor de los velos no se ha hecho un poquito más fino, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque tengo mucho más desconocimiento que conocimiento, entonces mis velos siguen del mismo grosor.
Por ejemplo, a mí que me cuesta tanto aprender un idioma, ¿por qué es? Porque mi ignorancia es así de aprendo una palabra, pero al momento siguiente ya se me ha olvidado. Y eso muestra el grosor del velo de mi ignorancia. Si no estuviera tan oscurecido, lo que la gente me dice por lo menos me acordaría, pero es que no me acuerdo. ¿Terminamos? Mandar a corto, página 100. Mándalo por